Muy bien, buenas. Aquí, como de costumbre, en nuestras reflexiones para los buscadores y para la gente inquieta. Hay un tema, como todos, muy actual y pareciera que es un tema común dentro de la historia bíblica, pero trascendental. Es uno de los temas esos que uno se cuestiona por qué las cosas trascendentales dependen de detalles tan simples. Yo quisiera poner un título a este mensaje y es el siguiente: el privilegio que tenemos de conocer a Dios. Ahora, Dios es un genérico. Todo el mundo dice, bueno, toda la gente busca a Dios, todas las religiones buscan a Dios, y todas las religiones, lo más interesante es que se creen poseedoras de la fe en el único Dios verdadero. Pero realmente eso no es tan cierto como parece. Dios es uno solo. Y el Dios del que yo quiero hablar, y he venido hablando por ya tanto tiempo, es el Dios que interviene en la historia. Es el Dios que se preocupa por su creación, por la naturaleza. Es el Dios que se manifiesta. Es el Dios que se revela. No es un concepto metafísico, extraño y hasta a veces absurdo. El Dios del cual habla la Biblia, que fue depositada originalmente en el pueblo de Israel y que fue después explicada y ampliada en la persona de Jesús, que es el único acceso que tenemos al Dios verdadero. Es Jesús. ¿Quiere decir eso entonces que Jesús es Dios en forma humana? Exactamente. Y hay textos que confirman eso y que quisiera leerlos directamente desde la Escritura. Por ejemplo, el versículo 18 del Evangelio de Juan, del evangelista Juan. A Dios nadie le vio jamás. Jesús, su Hijo único, que está en el seno de la divinidad, Él lo ha dado a conocer. El Verbo, la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que yo tengo un privilegio, y ese es el título, ¿no? El privilegio de conocer al Dios verdadero. Pero la historia es, no sé si usted, espero que estemos de acuerdo, es progresiva. La revelación de Dios a los hombres ha sido crítica, histórica y progresiva. Progresiva, ¿por qué? Porque la primera revelación de Dios que tenemos en su palabra es cuando hace al hombre a imagen y semejanza de él. Pero el hombre tomó una decisión contraria a su voluntad. Entonces vino, vamos a decirlo así, el caos, el desorden en el cual encontramos a la sociedad desde sus albores. Pero Dios, que es bondad, que es amor, que es perdón, que es un padre, Él quiere rescatar a ese hijo que decidió darle la espalda. Yo podría decir que casi siempre la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la búsqueda de un Dios amoroso, Padre, a un hijo rebelde, la humanidad. Déjese encontrar. Y yo quisiera que en esa relación progresiva y crítica
nos dejáramos encontrar de Él. Hace al hombre a imagen y semejanza, el hombre se revela en Adán. Entonces Él establece una manera de volverse a manifestar en medio de los hombres. Entonces escoge a unos patriarcas, después escoge el hombro de los patriarcas a un pueblo, el pueblo de Israel. Después a ese pueblo le entrega su mensaje, le revela por escrito su mensaje, la Biblia, la palabra de Dios, y les dice que Él quiere tener un lugar entre la humanidad, porque el Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Historia es una palabra que tiene dos componentes. Histor, ya. Histor es oculto y ya es Dios. Lo que quiere decir que en la historia está Dios en forma oculta. Hay que descubrirlo en la historia. Yo por eso digo a veces que la historia secular, la historia de los hombres, la historia de la humanidad, no existe. La historia es historia sagrada, porque hay que encontrar a Dios en la naturaleza, en la historia, en las circunstancias, en la Biblia, en Jesús. Esa relación de Dios buscando al hombre como el padre al hijo que se perdió, es la historia de la Biblia. Y por eso está llena de momentos de encuentro y momentos de separación. Es una historia agridulce. Pero entrando en tema, en el libro de Éxodo, Dios quiere vivir en medio del pueblo y le pide al pueblo de Israel que le construya una casa en medio de sus casas, el tabernáculo. El tabernáculo. Le invito a que abramos la Biblia en Éxodo capítulo 25. Ya los ha sacado de Egipto como esclavos, porque Dios como Padre sufre viendo a su pueblo esclavizado por los faraones. Entonces, en cabeza de Moisés, saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí está la historia de las 10 plagas y el cruce del Mar Rojo y todas esas historias maravillosas. Después peregrinan por el desierto durante 40 años y luego entran a la tierra prometida. Hay una Trinidad aquí que yo quisiera enfatizar para que miremos cómo el Dios Padre que nos ama nos busca. Por eso yo llamo buscadores a los inquietos que se sintonizan en este tipo de reflexiones. Déjate encontrar, buscador. El secreto no está en la búsqueda, el secreto está en encontrar. ¿Qué le parece a usted un buscador de huacas o de tesoros escondidos que nunca encuentre nada? Dejaría su oficio. Si usted es un buscador inquieto de Dios y de la verdad y de un camino y de la trascendencia, llegó al lugar que era. Yo me dirijo a los buscadores. Entonces, déjese encontrar. Dios se ha metido en la historia de la humanidad a través de ese pueblo. Usted puede pensar lo que quiera del pueblo de Israel. Está en todo su derecho y en su búsqueda. Pero le quiero decir, entre todas las naciones hay una nación que es la nación del libro. ¿No le llama la atención? Entre todas las naciones, ninguna como esa nación ha sido perseguida, difamada, admirada y odiada. Si no tienen, porque no tienen, y si tienen, porque son ricos. Ellos han sido odiados. Es el odio más antiguo de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él está en medio de la historia, que es crítica y progresiva, que es caótica, y allí está el testimonio de Dios en la historia. Y aquí en el capítulo 25, ese Dios quiere tener una casa en medio de las civilizaciones. Lo persiguieron los egipcios, lo persiguieron los asirios, los persiguieron los persas, los persiguieron Roma, los persiguió Grecia, los persiguió Nabucodonosor,
los persiguió Alemania, los han perseguido. ¿Por qué? Hay una sola razón, una sola, que el mundo tiene valores relativos, este pueblo tiene valores absolutos. El mundo tiene muchos énfasis y divinidades, este pueblo no tiene sino a Dios, a Jehová, a Yahweh, a Jesús, el cristianismo como el único Dios. Estos tienen muchos dioses. Y eso les ha granjeado o nos ha granjeado a los creyentes cierta animadversión. Pero hoy le voy a hablar del privilegio de conocer al Dios verdadero. ¿Cuál es ese? El Creador en Génesis. ¿Cuál es ese? El que hizo la humanidad partiendo del primer hombre Adán, hecho a imagen y semejanza de él, que se rebeldizó. ¿Cuál es ese? El que escoge en Abraham y en los hombros de Abraham traer un pueblo y meterlo en la historia. ¿Qué pueblo? En el hijo de Abraham, Isaac, y en el nieto de Abraham, Jacob. A Jacob le cambió el nombre de Jacob por Israel y se metió en la historia como el pueblo de Israel. ¿Y cómo se revela? A través de los profetas, a través de su palabra y a través de la historia. Ahí está oculto en la historia. Histor ya. ¿Sí ve, buscador? Ahora, ¿qué hago yo en estas exposiciones? Hombre, ayudarle en su búsqueda. Sencillamente eso. Como me ayudaron a mí en la mía. Yo también era indiferente a todo esto, a la Biblia, a Jesús, a su palabra, a la historia. Entonces, me interesó tanto el tema y ha sido tan transformador el tema y ha sido tan liberador encontrar al Dios verdadero que mal haría yo en guardarme estas verdades y lo que he encontrado. Entonces, capítulo 25, dijo Dios a Moisés: dile a los hijos de Israel que me construyan voluntariamente, contribuyendo lo que hay en su corazón, que ofrenden para que me hagan una casa para vivir en medio de ellos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tener un Dios tan cercano! Es que la gente piensa que Dios es por allá intrascendente, inconocible, infinito, que no está interesado en nuestra cotidianidad. Error grande, querido buscador. Dile a la gente, Moisés, que ofrenden voluntariamente y de corazón oro, plata, azul, púrpura, carneros, tejones, madera, aceite, especies, incienso, piedras, engaste, todos esos elementos, la materia prima, para que me hagan a mí un tabernáculo, una carpa, un lugar, una casa para vivir en medio de ellos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Los dioses del Olimpo o de la mitología romana o griega son seres iracundos. Este Dios es amoroso. Esos dioses de las mitologías hay que darles gusto mediante sacrificios, porque si se disgustan, castigan. El Dios nuestro es un Padre bueno, ven a Él. Entonces hacen el arca, el tabernáculo, para vivir en medio de nosotros. Primero vivió en Adán, hecho a imagen y semejanza de Él. Adán se rebeló. Luego se mete en la historia a través de un pueblo, y a ese pueblo le dice, cuando lo saca de la esclavitud, imagínense que es tanto el amor de Dios por nosotros, que se baja y enfrenta a los faraones y saca a ese pueblo de Egipto. Y le dice: ahora que ustedes van a marchar a la tierra que yo les voy a dar, quiero ir con ustedes, háganme una casa, un tabernáculo. Y ese es el tema, y ese es el privilegio. Esa casa que fue Adán, que después fue el tabernáculo,
Cuando llegaron a la tierra prometida y conquistaron esa tierra, que era de Canaán, eso no era Palestina, eso era Canaán. Muchos errores que los hombres hoy en día, con tal de justificar sus odios y darle la espalda a Dios y sacarlo de la ecuación, se inventan cosas como el antisemitismo o como el sionismo, con tal de no ser sinceros en su búsqueda del Dios verdadero. Y cuando llegan a la tierra prometida, ya no necesitan una carpa, sino que construyen un templo. Y el símbolo de ese pueblo ha sido por siempre su templo. Su templo. Y cuando estaban en su apogeo, ese templo fue construido nada más ni nada menos que por Salomón. La materia prima la encontró y la recogió el padre de Salomón, el rey David, pero lo construyó Salomón, la construcción más preciosa para tener Dios presencia en medio del pueblo. Cuando los babilonios, Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, era potencia, destruyó ese templo. Eso ha sido la historia, crítica y progresiva historia de la humanidad, escondiéndose de Dios, negándolo, desconociendo en la creación y en la naturaleza su presencia, desconociendo en la historia su presencia, odiando a los que se identifican con ese Dios único y verdadero. ¿Qué le parece? Es un privilegio conocer al Dios verdadero y que Él quiera vivir en medio nuestro. Vuelven y reconstruyen el templo y hacen un segundo templo. Zorobabel, Esdras, Nehemías construyen y lo termina Herodes. Cuando Jesús nos visitó, Él entró a ese segundo templo. Y Jesús, al ver el templo, la gente estaba orgullosa de tener allí el sitio de la presencia de Dios. Y les dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y efectivamente, en el año 70 de la era, de nuestra era, vamos en el 2023, en el año 70, el emperador Tito destruyó el segundo templo. ¿Por qué lo destruyó? Porque quieren sacar a Dios de la historia y ofender al pueblo de Israel. Lo que no entendieron fue que el nuevo templo era Jesús resucitado. Y Jesús resucitado quiere hacer de usted un templo, de mí un templo. Ya no necesitamos el templo físico, el tabernáculo del Antiguo Testamento o el templo del Nuevo Testamento. Necesitamos el cuerpo resucitado de Cristo, que por su Espíritu viene a ocupar nuestro corazón y hacer de nosotros un templo. ¿Sí ve el privilegio? Por eso el título de la reflexión, el privilegio. Y hay utensilios en ese templo que son una tipología maravillosa de lo que somos nosotros en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos una parte intelectual, espiritual, tenemos una parte emocional, el alma, y tenemos una parte material. Y el templo estaba de esa manera distribuido. Había un atrio exterior que apunta a la parte material. Hay un lugar santo que apunta a su parte emocional y hay un lugar santísimo que apunta a su parte espiritual. El ser humano es una réplica abreviada del tabernáculo y el templo. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, que es el conector con la divinidad. Alma, que es el conector con la vida. Ahí están los 5 sentidos, el intelecto y la voluntad. Y tenemos un cuerpo material. Mi hermano, qué privilegio conocer al Dios verdadero, que diseñó al hombre, diseñó el tabernáculo y diseñó el templo de
una manera utilizando el mismo patrón. Pero sigamos, para terminar la reflexión. Usted ha escuchado, y si no lo ha escuchado, esté muy atento a lo que le voy a decir. Al principio dije yo que todo lo que es la historia crítica y progresiva depende de detalles. Y aquí hay un detalle con el que quiero terminar. El fin de la historia vuelve a ser un templo. No son las superpotencias con ojivas nucleares y los conflictos internacionales, no. Es un templo. Dios quiere vivir en medio de nosotros. Por eso escogió un pueblo, escogió un tabernáculo cuando no tenían la tierra, hacen el templo cuando llegan a la tierra prometida, y los grandes imperios, primero Babilonia y luego Roma, les destruyen los templos y esperan un tercer templo. ¿Y de eso depende la historia? De eso depende la historia, mi querido buscador. En este momento, en el lugar del templo hay unas mezquitas árabes. ¿Cómo pueden el pueblo de Dios construir donde los árabes tienen su santuario, destruir ese santuario de los árabes y construir el templo de los judíos? Tiene que ser un acto totalmente asombroso que permitan los árabes salir de lo que llaman ellos la explanada de las mezquitas para que se convierta eso en la explanada del tercer templo. Pero así será. Nosotros los creyentes que ya somos templos del Espíritu Santo no necesitamos un templo físico, pero los judíos sí. Los judíos sí. Porque ellos no han creído en Jesús, entonces ellos quieren otra vez volver a su templo. Pero los prerequisitos para terminar de ese templo son muy curiosos. Primer prerequisito: tiene que ser construido en la tierra prometida, en Israel. Segundo prerequisito: tiene que ser construido en Jerusalén. Y tercer prerequisito: tiene que ser construido en el lugar donde se construyó el primer templo que destruyó Nabucodonosor y el segundo que destruyó Tito en el año 70. Pero en ese lugar hay unas mezquitas árabes. ¿Lo lograrán? Sí lo lograrán. ¿Cómo? Mediante un líder mundial que les autorice la construcción de su tercer templo. Y ese líder mundial en la Biblia está claramente manifestado. Va a ser el líder que todas las naciones se van a rendir a él. ¿Será ese el Mesías? No, no es el Mesías, es el antimesías. Ese personaje, vamos a llamarlo el anticristo, se va a levantar en el mundo que ya prácticamente lo tiene conquistado. No hay Biblia en el lejano oriente, no hay Biblia en la Rusia atea, no hay Biblia en la China, no hay Biblia en la Europa secular, y están sacando la Biblia de los países que se denominan occidentales o cristianos, porque hay una campaña universal de un personaje que está a través de la historia tratando de sacar a Dios. Pero el problema que va a enfrentar es el pueblo de Israel, y le van a dar autorización y permiso para que construyan su tercer templo en una forma engañosa, y cuando estén allí felices de retornar a lo que siempre han anhelado, su tercer templo, los irán a destruir, y allí aparecerá Jesús en su segunda venida. ¿Por qué digo esto? Y termino. Por una razón. ¿Toda la historia dependerá de un tercer templo? Sí, Señor.
¿Por qué? Porque Dios quiso un tabernáculo para tener presencia en medio de la humanidad, y la humanidad siempre lo estuvo sacando. Por eso le han destruido sus templos, por eso le persiguen a su pueblo, por eso odian la palabra, por eso no quieren que los cristianos defiendan la vida, defiendan los valores, defiendan la fe. Por eso. ¿Qué pasará entonces con los cristianos? Los cristianos tienen que salir primero. Y este panorama lo quiero hacer porque de verdad es interesantísimo. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, los cristianos que no esperamos el templo sino el regreso de Jesús, un día anocheceremos, como puede ser esta noche, y no amaneceremos. De golpe, en un abrir y cerrar de ojos, Dios llamará a sus hijos, los que hemos creído en Jesús, en la Biblia, en su palabra, en Israel, en los profetas, en los patriarcas, en las matriarcas, en el Espíritu de Dios, los que hemos creído, que seguimos y proclamamos a Jesús, y Él ha venido a morar en nosotros por su Espíritu y somos los templos del Espíritu Santo. En este momento, un día nos sacará y dejará que el mundo corra tras ese anticristo que va a engañar la humanidad, le va a permitir a Israel quitar las mezquitas y poner su tercer templo, y allí vendrá el gran engaño que no demora mucho. Yo sé que hoy ha sido un tema muy escatológico y de mucha advertencia, pero si usted es un buscador, yo le tengo que decir cómo va progresivamente la historia, caminando hacia esos momentos trascendentales y finales. Aquí se está construyendo el tabernáculo. Usted lo puede leer. Dios quiere tener habitación entre los hombres. El templo nos visitó, la presencia de Dios en Jesús. Todo lo que quieras conocer de Dios, Jesús te lo ha dado a conocer. Al morir se destruyó ese templo, pero al resucitar te garantiza que todo aquel que crea en Jesús, el Dios humanado, que pisó la historia, tendrá la presencia del Espíritu Santo en su corazón y hará de ti un templo. Los judíos lo rechazaron, los israelitas lo rechazaron, no creyeron que Él era el Dios que iba a pagar con su vida la salvación, y le dieron la espalda. Por eso ellos esperan un tercer templo, para que vuelva la presencia de Dios. Nosotros no lo esperamos porque ya la tenemos en Jesús. Claro, muy claro. ¿Y quién les va a permitir construir ese tercer edificio? En el lugar que hoy en día ocupan unas mezquitas, que es el tercer lugar más sagrado del mundo islámico. Pues una gran compañía mundial que va a darle todo el poder a un personaje que les va a autorizar a hacerlo y los va a engañar. Hasta allí, este resumen que yo he llamado el privilegio. ¿Lo hemos visto los primeros pasos? Sí, y concluyo. Durante 2000 años, Israel no obtuvo tierra. En 1948, hace 72 años, 73 años, volvieron a ese lugar que la Biblia les entregó desde el principio. Y en 1967 conquistaron otra vez Jerusalén, su capital. En el 2018 le reconocieron a Jerusalén como capital del Estado de Israel. En este momento ya tienen la materia prima y todos los insumos para construir su tercer templo. ¿Qué falta? Que salga de aquí la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo y la presencia de Dios, para que surja ese personaje, el anticristo, los engañe, les entregue la explanada de las mezquitas para que construyan, y allí será el retorno de Jesús a consumar la historia. Querido buscador,
desde Éxodo capítulo 25 hasta el final, Dios quiere tener presencia en medio de la historia. No te escondas más, ábrele tu corazón y pídele a Jesús que entre a tu vida para que tú y yo hagamos parte del pueblo de Dios, templos habitados por el Espíritu Santo. Dios te bendiga.